Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar un poco lo que es, de un levantamiento comparativo de un trabajo, lo que es estructuras, levantamiento de pedestales, y pernos. En este tipo de trabajo, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere ver las diferencias que hay, al momento de hacer el montaje de una estructura, saber cómo están los ejes, ya que el proyecto, el plano del proyecto, es una cosa, y cuando se ejecuta, el contratista ejecuta la obra, tiende mayormente a tener tolerancias, errores al momento de hacer el llenado, el vaciado de las estructuras, en este caso los pedestales. Por lo tanto, se requiere hacer un levantamiento previo antes de hacer el montaje de estructuras. Para todos aquellos que estén interesados en trabajar, en adquirir un poco más de conocimiento en este tema, y aquellos que quieran trabajar en lo que es estructuras, aquí les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes puedan entender. Y como pueden apreciar, tenemos aquí un pequeño plano, con ejes, desde el eje 1, el eje 2, el eje 3, y así sucesivamente hasta el eje 8. Y en el otro sentido tenemos el eje A, el eje B hasta el eje hasta el eje E. De esta manera nos damos cuenta, que el plano aquí nos figura dos tipos de líneas con respecto a los ejes. Uno es el eje contractual del proyecto. ¿A qué se refiere el contractual del proyecto? Que son los ejes reales con los cuales a nosotros que vamos a hacer el montaje, o al contratista que va a ejecutar el proyecto, es los datos que nos entregan a nosotros. Ese es el eje contractual del proyecto. Y la parte superior tenemos con color verde, tenemos los ejes nuevos del levantamiento previo que se está ejecutando, para poder saber cómo está en el campo, de manera real, la posición tanto en norte y en este de los pernos de los pedestales. Entonces, ya sabiendo de esta manera, vamos y verificamos, En este caso tenemos en el eje 1, en el eje 1C tenemos aquí, por ejemplo, aquí están los pernos, o el dibujo del proyecto es este que está en color verde, pero del levantamiento que se ha realizado son estos de aquí. Por lo tanto, aquí se puede ver un desplazamiento bastante, con el cual se puede diferenciar el error, el error que se encuentra en campo. Como vemos, hay regular error en la ubicación de los pernos, comparando con el plano del proyecto. Y nos podemos verificar aquí en el eje 1A. A ver, igualmente de esta manera podemos apreciar que no están con una tolerancia que creo que se debería haber respetado al momento de ejecutar el proyecto, el contratista. Como podemos ver, vamos a verificar cuánto es el error en lo real con respecto a centros, a ejes.
Aquí está. De esta manera podemos saber que en ese eje el error es de 1 centímetro o 10 milímetros con respecto al proyecto. De 1 centímetro con respecto al proyecto. Y viendo así, ¿no?, a manera rápida, ¿no?, estamos más o menos esa tolerancia. Sí, 1 centímetro. Verificando en el eje E3, igualmente vemos los pernos de levantamiento previo desfasados con respecto a los pernos del proyecto, ¿no?, a los ejes del proyecto. De esta manera, al contratista que va a hacer el montaje de las estructuras se nos facilita mucho para poder decidir procesos, ¿no?, procesos en el campo, ¿no?, poder ya hacer cumplir según el plano de levantamiento las estructuras, ¿no?, al momento de construirlas también, ¿no? No es lo mismo tener las estructuras fabricadas con el plano del proyecto, ya que a la hora de la hora no nos va a calzar. Por eso es bastante importante realizar este levantamiento, ¿no?, y trabajar con los datos de levantamiento, ¿no? Y de esa manera, al momento de que tú hagas tu montaje de estructuras, o sea, de columnas, de vigas, te calcen con una precisión, ¿no?, correcta, respetando las tolerancias. Perfecto. Cabe recalcar que también hay que respetar, ¿no?, los alineamientos tanto verticales o aplomamiento, ¿no?, de las columnas, ¿no?, y también respetar, ¿no?, las distancias y los aplomes de las vigas, ¿no? De esa manera nos damos cuenta, ¿no?, que hay bastante error en casi todos los ejes. En el eje 4 también encontramos error. En el eje 5 también. Como podemos ver aquí, el eje 5 con el eje del levantamiento, vemos aquí una diferencia bastante notoria. Como podemos aquí, 0,005. Perdón, 0,017. Aquí tenemos un pequeño ahí está, 0,0174, o sea, lo cual quiere decir 1 centímetro con 7 milímetros, o mejor dicho, redondeando en milímetros, 17 milímetros, 17,4 milímetros de error con respecto al eje 5. Con respecto al eje 6, de igual manera, ya saben que si en campo, al momento de hacer los alineamientos y el control horizontal, ¿no?, de los pedestales, si tiendes a cometer un pequeño error en un eje, se te van a ir arrastrando las cotas, las medidas, el error. Así que por eso es que aquí también tiende a tener casi el mismo error. Verificamos el error entre ejes. Aquí en el eje 6 son de 9 milímetros, o mejor dicho, 0,09 centímetros, ¿no?
No, 9 milímetros, casi 1 centímetro. Aquí en eje 7, eje 8 igualmente tenemos error, ¿no? E inclusive aquí no tenemos ni siquiera a ver, acá es error de dibujo. Acá debería haber también un perno, como está aquí. Ya ese es de dibujo, ¿eh? Al momento de haber importado se les debe haber pasado. Pero igualmente podemos apreciar este punto del perno con respecto al perno al eje del centro del perno no está cumpliendo. También tenemos error, ¿no? Y con eso sabemos que, ya que los ejes están desfasados, las distancias que vamos a obtener de eje a eje ya no van a ser las mismas que el proyecto, con lo cual nosotros tenemos que adecuarnos, ¿no? Al momento de la fabricación de las estructuras, ¿no? Si somos los contratistas que van a ejecutar ese tipo de trabajo, ¿no? O en este caso este trabajo. Este es solamente el levantamiento que se hizo. Este es el levantamiento que se hizo. Pero aquí tenemos ya superpuesto el levantamiento con el plano del proyecto, ¿no? Los ejes contractuales del proyecto. Y aquí tenemos, ¿no? Una pequeña vista, un detalle, ¿no? Del pedestal, cota del pedestal, los pernos, ¿no? Y la cota del perno, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de tú hacer el levantamiento de aquí, no solamente vas a levantar y vas a controlar lo que es planimetría, ¿no? Los ejes norte y este, ¿no? O los ejes, ¿no? Porque hay varias maneras de poder uno comprobar los ejes. También hay que verificar las cotas, y esto es donde mayormente muchos topógrafos fallan. Y no solamente hay una manera de verificarla en los niveles, pero lo más recomendable es verificarlos con un nivel y no con una estación total, como lo hacen otras empresas, de las cuales no lo veo muy bien, a no ser que tengan equipos de alta precisión, como los tengo yo. Por ejemplo, una estación Trimble M3 S6. Bueno, pero eso lo dejo ya a criterio de cada uno. Y como les dije, es bueno verificar antes también las cotas al momento de ejecutar el levantamiento. El levantamiento topográfico hay que verificar las cotas, ¿no? Perno por perno hay que ir verificando. Y sabemos que en el tema del control, el contratista que ejecuta el proyecto de las obras civiles, si no tiene un buen manejo, ¿no? De la topografía, el control, la supervisión, va a tender también a cometer errores. Por lo tanto, esos datos hay que saberlos, hay que conocerlos, para de esa manera uno saber con qué cota vas a iniciar el proyecto al momento de hacer el montaje de las estructuras. Datos donde otros también cometen el error y se lanzan nomás a nivelar los pernos por nivelar. Subiré otro video también donde está detallado cómo se hace la nivelación de los pernos con equipo, con un nivel, ya que es la mejor manera de comprobar estos datos de las cotas. Bueno, le dejaré estos datos, ¿no? Este pequeño levantamiento
de la información de los dos datos, el plano de levantamiento y el superpuesto, ¿no? Con los dos, del plano del proyecto y el plano de levantamiento, ¿no? Para que ustedes puedan también tenerlo y de esa manera practicar y conocer un poco más, ¿no? Sobre lo que es, ¿no? En este caso, estructuras. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias, chao. Nos vemos.